Y bueno, ahorita vamos a dar lectura a algunos de sus mensajes, pero bueno, ya tenemos acá en el estudio a Iván Martínez Azueta. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, Jorge Villa? Pues muy bien, contento de estar aquí en, creo que el último programa que me va a Del tocar año. del año, Sí. ¿no? El Así último es, programa el del último año. programa del año de viernes. Coméntanos qué temita traes. Pues este pasado miércoles 18 se celebró el Día Internacional del Migrante Sí. y creo que la fecha da para discutir sobre lo que nos espera ahora con el regreso de Donald Trump al poder, vinculado, que es uno de sus grandes temas, ¿no? De sus grandes consignas, este discurso antimigrante y los planes que ha digamos, prometido y que se vislumbran en el tema migratorio y que creo que van a impactar, la principal zona que va a estar impactada es la frontera norte, ¿no? De México. Primero que nada, Trump es muy distinto al Trump anterior, ¿no? En el sentido de que, por un lado, tiene ahora el control sobre ambas cámaras, viene con mucho más fuerza. Cabe decir, no tanto por un aumento del voto hacia su partido, sino por una disminución, una debacle del Partido Demócrata y el desastroso gobierno de Biden. Y por otro lado, algo que no se toma en cuenta mucho en los análisis, pero este es su segundo mandato de Trump, entonces no puede reelegirse. Entonces eso implica que, digamos, va a ser, para mi ver, mucho más radical porque pues no tiene ya nada que perder, ¿no? No tiene que disputar. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, y por supuesto, porque el discurso viene mucho más agresivo, incluso los nombramientos, el gabinete del terror que ha venido anunciando también implica que sí se van a impulsar medidas mucho más drásticas, pero el centro es el tema migratorio. Y en este caso ha prometido que va a deportar 1 millón de personas al año. Para, digamos, poner una estimación, el gobierno que más ha deportado, sin decir nada, es el de Obama, ¿no? Incluso superó al de Donald Trump, deportar alrededor de 600,000 personas al año, ¿no? Fue su récord. Y Trump ha dicho que va a deportar 1 millón, entonces no pareciera tan descabellado, digamos, lo que pretende hacer. Sin embargo, es contradictorio porque en su gobierno, en su primer mandato, que también era su gran bandera, no tanto la deportación, sino el muro en sí, ¿no? Deportó 1.5 millones de personas. Obama en su primer mandato creo que casi llegaba a los 3 millones, o sea, y sin decir absolutamente nada, ¿no? Sin ponerlo como su gran bandera, ¿no? Pero sin duda. Y eso va a tener impacto en la frontera, ¿no? Porque para los que flujos... que el que trabaja no habla. Resultados y no palabras. Palabrería, ¿no? Entonces, no solamente vamos a tener flujos migrantes de sur a norte, sino también de norte a sur, con estas deportaciones que estaba viendo justamente, veo que ahora tienen en varios temas a Gustavo Sánchez, que estuvo acá, justo en un foro en el Congreso, como parte de en una audiencia pública de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado, y expuso una investigadora del COLEF, y decía que, pues obviamente la mayor parte de estas deportaciones, estas familias que se van amenazadas son mexicanas. De hecho, hay varias cifras contradictorias. Inicialmente Trump había dicho que iba a deportar 12 millones de personas, no es posible, pero sin duda va a ser principalmente personas de origen mexicano, y sobre todo el principal estado es California, por eso también nos va a impactar muchísimo acá. Y además el impacto también viene y que lo que se considera irrealizable para esta deportación masiva, como en un principio anunciaba de 12 millones, es el impacto económico que representaría para, por ejemplo, California, ¿no? Centrémonos en un solo estado, por la mano de obra en construcción, en agricultura y en otras áreas hasta de servicios, que si hacen esta deportación masiva se tendrían sin personal, por así plantearlo. Y es ahí donde, y eso viéndolo desde el punto de vista que le importa a los gabachos, que es el económico. Claro. Entonces, ese impacto es el que no está reflejando ni los demócratas ni los republicanos, y que es el que se está analizando desde México. Sí, completamente, Jorge. Hay, digamos, el sector migrante constituye una fuerza laboral muy importante en estas tareas que requieren sobre todo mano de obra barata y... Como diría Fox. Sin duda se le va a afectar su frase famosa. Y es que encarecería los servicios, por ejemplo. Claro, sí, completamente, ¿no? Incluso esta medida que quiere hacer de aumentar el 25% de aranceles a los productos que vienen de México va a aumentar, pero en realidad a veces lo que pasa con estos discursos, más que, digamos, la expulsión en sí misma, es que genera miedo
y eso hace que incluso las políticas de explotación laboral en Estados Unidos se recrudezcan, porque digamos que hay amenaza constante a los trabajadoras indocumentadas para que pueden ser deportadas, que pueden ser, incluso propios patrones pueden amenazar con hacer o permitir que haya redadas en los centros de trabajo. En fin, generalmente estos discursos antimigrantes siempre lo que han hecho es aumentar el miedo y aumentar, insisto, los niveles de explotación. Entonces, bueno, eso es lo que está anunciando. También no queda claro si a pesar de que tiene el control en el Senado, pues también tiene disputa, digamos, no es su principal, no es el grupo, no, incluso no era el candidato idóneo del Partido Republicano. Y lo menciono porque va a requerir que se apruebe un gran presupuesto para poder instalar centros de detención masiva. Es el zar de la frontera Tom Holland... Homan, se me olvidó el apellido, pero él ha planteado pues que se van a deportar familias enteras y eso requiere también mucha infraestructura. Con Obama se empezaron a utilizar, y también con Trump, las bases militares, por ejemplo, para recibir, como centro de detención temporal. E incluso a familias mixtas, ¿no? Que tienen nacionalidad y la otra parte no la tiene, que también supuestamente vienen a buscar deportarlas a todas. Sí, incluso ha mencionado que va a eliminar la ciudadanía o la nacionalidad directa a los hijos de inmigrantes, en fin, demás. Pero bueno, hablando de la frontera, pues eso va a implicar sin duda, aunque sea bluff, digamos, mucho de lo que ha presentado. Incluso en un mitin mencionó que durante su mandato Tijuana fue la ciudad con mayor crecimiento poblacional del mundo, ¿no? Gracias a su política antimigratoria, lo cual fue falso. En realidad, Tijuana ha crecido, ha habido un aumento poblacional, pero no ha habido algo extraordinario, digamos, ¿no? Ha sido relativamente normal, por así decirlo. Normal que tiene. Pero si cumple, digamos, una parte de sus planes, una mínima parte, pues eso va a impactar en la frontera, porque va a aumentar efectivamente, más allá del crecimiento poblacional, pues el crecimiento de personas en situación de tránsito o migrantes, y eso va a implicar, por ejemplo, que todos los centros de apoyo a los migrantes, los albergues, pues se desborden, ¿no? Sobre todo porque son deportados y están en una condición vulnerable. Claro. O sea, no es como que regresas con el dinero para gastártelo aquí ni nada. Regresas porque te corrieron del lugar. O sea, te desplazaron totalmente y es una política, obviamente, que se ha cuestionado mucho. Y es ahí donde también tendría que tener una estrategia el gobierno del estado y los municipios, ¿no? Claro. Y eso es lo que no hemos visto que presenten o que vean. Sí, a eso iba precisamente. Entonces, que las ciudades fronterizas tienen que estar preparadas para ello, tienen que haber mayores recursos para recibir a los migrantes. También se habla que se va a reforzar este programa de tercer país seguro. Entonces, muchos de quizás ahora se están quedando más en el centro, sur del país, los migrantes que están en la espera de su asilo político, su trámite migratorio, pero eso también impacta aquí en la frontera. Entonces va a haber muchísimas más personas que van a estar acá y tienen que estar sin duda preparadas las ciudades. Es un tema migratorio, pero el otro gran tema que puede impactar la frontera es precisamente el económico, ¿no? Estas, digamos, castigos que quiere hacer porque, digamos, muy tramposos, pues, porque en realidad sí se han reducido, por ejemplo, el tráfico, los flujos migratorios, ahora con la política que ha sido, la 4T ha endurecido muchísimo la política. Sí. Es medio contradictorio el discurso, porque se habla de un discurso de soberanía, incluso de amistad con los pueblos del mundo, pero la política migratoria ha sido terrible, ¿no? Ha sido una terciarización de la política migratoria de Estados Unidos, la que se ha implementado aquí en México, ¿no? Entonces, sin duda. Pero bueno, el aumento de aranceles, sobre todo a las industrias, va sin duda a impactar, ¿no? Yo no creo que se vayan muchas industrias, porque también tenemos como contraparte de la política de Trump su pelea económica con China, y eso implica que el nearshoring se va a reforzar, entonces que las industrias van a seguir viniendo. Entonces es medio contradictorio ahí también de su parte, pero bueno, sin duda siempre cualquier desequilibrio en la relación económica México-Estados Unidos impacta sobre todo en la frontera, incluso en la relación cambiaria, y eso impacta directamente aquí en la frontera. Y por último, el otro tema es el muro fronterizo, el reforzamiento de la frontera. También ha dicho que va a solicitar recursos para seguir con su gran plan de reforzar la frontera, y eso tiene afectaciones no solamente sociales, económicas, sino también ambientales, ¿no? Vimos ahora cómo toda esta oleada de nuevos muros surgió a raíz del muro de Trump. Por ejemplo, en Arizona, este muro de contenedores que instaló el anterior gobernador, o el muro de boyas flotantes. Entonces va a haber, creo yo, toda una política que también es muy efectista a veces, ¿no? Porque en realidad no para la migración, simplemente a unas partes la vuelve más difícil,
la encamina por otros rumbos más agrestres, pero sin duda eso tiene otras implicaciones, ¿no? Me parece que la ambiental no se está bien considerada. Entonces son algunos de los temas que vienen el próximo año y que seguramente vamos a estar analizando. Y otro de los puntos que también tendría que analizar el gobierno de México, digo, más allá de que si sea bueno o sea malo, ¿no? Pero durante estos años, sobre todo desde la era de Trump, pero desde antes se hacía, de la recepción de personas en contexto de movilidad de otros países. Claro. O sea, hay que entender, por ejemplo, que en países como Nicaragua, pues no se puede, porque ahí hay la dictadura, les impide a muchos de ellos volver. De hecho, yo tengo una compañera periodista nicaragüense que está exiliada, por ejemplo, ¿no? De su país, no puede volver porque podría ser arrestada, ¿no? Entonces, es una situación diferente. Pero en el resto de los países, México está recibiendo a todos. O sea, claro. México está recibiendo a gente de Medio Oriente, México está recibiendo a gente de Sudamérica, de Centroamérica, como una obra de buena voluntad, ¿no? Por así llamarlo, entre comillas, para que el gobierno de Estados Unidos no tenga que mover todo el esfuerzo y toda la dinámica y para que puedan estar cercanos a Estados Unidos nuevamente. Pues si van en esa situación, también esa situación tendría que analizarse, porque pues Estados Unidos tendría que llevar directamente a sus países de origen a las personas que se encuentran en contexto de movilidad. Imagínate movilizar a 2 millones de salvadoreños, ¿no? O de centroamericanos en general. No los traigas a México. Llévatelos a tu país de origen. Entonces, pero bueno, es otro tema. Y de hecho, sí ha habido muchos vuelos de deportación, pero sin duda la otra política ha sido que si entran por México, pues se quedan en México, ¿no? Sin duda. Y algo que se relaciona que también con la migración tiene que ver con la política exterior de Estados Unidos y el hecho de que ponga Marco Rubio como secretario de Estado, que en un antigobierno de izquierda, incluso las declaraciones duras que hizo sobre López Obrador, pues eso implica que estas políticas que pues ahorcan a los procesos populares, los gobiernos progresistas, va a haber una oleada, digamos, de la derecha conservadora, el impulso, y eso implica también afectaciones económicas porque pues hay boicots y, por ejemplo, el caso de Cuba es muy claro. Trump lo metió en la lista de países que patrocinan el terrorismo justo en plena pandemia y eso provocó el mayor éxodo, mucho más que el periodo especial de los años 90. Entonces, esos también hay consecuencias de la política exterior que impactan en los flujos migratorios y con Marco Rubio creo que eso va a endurecerse, ¿no? Es otro gran tema. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.